Entonces voy por el helado y ya me siento culpable. Uy, qué rico estas galletas chiqui, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy aburrido y quiero sentirme feliz, entretenido, contento. Entonces, también va el tema de la comida. Entonces, emocionalmente me decaigo, ¿verdad? Y entonces es ese mismo círculo vicioso. Pero lo más importante aquí es llegar y detectarlo, descubrirlo, decir, oye, aquí hay algo que yo puedo hacer por mí. A veces vamos al café con nuestras amigas, compañeras, etcétera, y lo que sucede es que tal vez comemos un poquitito de más, viene el sentimiento de culpa y decís, no, ya lo eché todo a perder, entonces llegas a tu casa y te da también como un atracón, ¿verdad? Breve, ¿por qué comes pizza? Porque sabe deliciosa. Entonces, estamos llenando la parte fisiológica, pero también la parte emocional. Ay, qué rico. Esta pizza sabe tan deliciosa, ¿verdad? Soy Nati. Soy Bebe. Y esto es Salud en Acción, un podcast para motivar a las personas a tener un estilo de vida saludable, realista, sostenible y promover la libertad alimentaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Salud en Acción. Yo soy Bebe. Y yo soy Nati. Y el día de hoy, en el episodio, vamos a estar conversando acerca de la alimentación emocional, Nati. ¿Cómo entender una alimentación emocional? ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? ¿O cómo saber si realmente estoy teniendo una alimentación emocional? Entonces, número uno, entender, ¿verdad? Que realmente nuestra alimentación es siempre emocional, ¿cierto, Nati? Así es. ¿Verdad? La alimentación siempre va a ser emocional porque, aparte de llenar, digamos, la parte fisiológica, que es el estomaguito, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a sentir la necesidad de llenar la parte emocional. Lo que te hablaba ahora que estábamos conversando, que cuando nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me ponen un plato de algo que a mí no me gusta, ¿ok? Y yo digo, ok, me lo voy a comer, ¿verdad? Estoy llenando una parte fisiológica. Completamente. ¿Cierto? Pero la parte emocional no. Y es donde de repente decimos, ay, ok, es que quedé con un sinsabor, y entonces yo quiero como algo dulce. ¿Qué pasa? Que estamos tratando de llenar esa parte emocional. Con algo rico, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Hay esas personas que tal vez no comen concentradas, ¿verdad? Entonces, de repente es como, ay, sí, es que sigo con hambre, y tal vez no es hambre, ¿verdad? Que más adelante, ¿verdad? En este mismo podcast vamos a tratar de diferenciar el hambre emocional con el hambre fisiológica, ¿verdad? Pero muy importante eso que decías, entender qué es el hambre emocional, ¿verdad? Entonces, lo primero es que toda la alimentación es emocional, ¿verdad? Y luego tratar de diferenciar, bueno, ok, ¿por qué estoy comiendo esto? No estoy concentrada, simplemente me lo estoy comiendo por comer, ¿verdad? Entonces, hay que averiguarse primero por qué situación estamos pasando, o incluso tengo ansiedad, o estoy triste, o estoy enojado, o simplemente estoy desconcentrado. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Yo creo, Nati, que cuando, no sé si lo has experimentado durante la consulta, ¿verdad? Que de repente estamos con un paciente y llega con toda esta culpa, llega súper cargado porque realmente ha estado con muchos picos de estrés, está pasando una situación ya sea triste o también, creo que la parte emocional no necesariamente ligado con la alimentación, puede ser que yo estoy atravesando una situación difícil, sino también muchas emociones positivas. Pero yo creo que cuando he experimentado eso en consulta, la mayoría de las veces es, ¿verdad? Como emociones negativas. Estoy triste, estoy aburrido, me siento sola, me siento desmotivado y automáticamente, ¿verdad? No estamos entendiendo nuestras emociones y de repente nos damos cuenta que estamos comiendo de una forma impulsiva. De repente me doy cuenta que estoy comiendo a escondidas y estoy comiendo rápido, ¿verdad? De repente me doy cuenta que me fui a la alacena y me comí toda la alacena, y eso es algo que escucho constantemente en consulta. Entonces yo creo que en el día a día, ¿verdad? Estamos tanto en automático que no nos detenemos 5 minutos, o sea, no hacemos una pausa y no analizamos, ok, ¿por qué yo estoy comiendo así? ¿Verdad? ¿Por qué estoy teniendo este comportamiento?
¿lo he tenido a lo largo de mi vida o es algo que recientemente me estoy dando cuenta? Entonces yo creo que tenemos que analizar mucho de dónde está viniendo este comportamiento, porque sí, a pesar de que la alimentación es 100% emocional, ¿verdad? Porque el ejemplo que vos decías es excelente, yo creo que sí, la mayoría de las veces, y yo creo que, bueno, a las dos nos encanta este tema, es súper apasionado para nosotras, pero yo creo que yo tal vez en mi posición, yo normalmente tengo una alimentación súper emocional. Yo me emociono, yo amo la comida, me encanta comer. Entonces, claro, yo veo, ¿verdad? Esas cosas deliciosas, yo veo un plato que me encanta y yo digo, uy, qué emoción, o sea, me encanta, ¿verdad? Y no muchas veces empiezo a analizar, hey, también cuando estoy triste he tenido una alimentación emocional. Ajá, totalmente. Entonces yo creo que lo vemos tal vez como algo constante, algo común, ¿verdad? Que salgamos a celebrar de fijo un cafecito con unas amigas, qué belleza. Y ojo que esto no es, ¿verdad? Pensar como que no debemos de hacer eso. Es cuando nos vamos al otro extremo, en donde yo tal vez salí a comer para celebrar algo, pero, ¿verdad? Más bien esa emoción sigue ahí, y yo llego a mi casa y ya no fue el café con mis amigas, sino que, uy, voy a comerme los chocolates que tenía por ahí, o voy a comerme esos chips que tenía por ahí, ¿verdad? Entonces empieza a ser un círculo, ¿cierto? Sí, entonces, como un círculo vicioso, ¿verdad? Sí, y después total. ya viene el tema de la culpabilidad, de que, ay, ¿por qué me lo comí? Aquí es muy importante que, ¿verdad? Que lo hablamos también en el primer podcast, de que no es lo que comes, ¿verdad? Sino es la cantidad. Entonces, a veces vamos al café con nuestras amigas, compañeras, etcétera, y lo que sucede es que tal vez comemos un poquitito de más, viene el sentimiento de culpa y decís, no, ya lo eché todo a perder, entonces llegas a tu casa y te da también como un atracón, ¿verdad? Entonces, por ese sentimiento de culpabilidad. Ahora bien, ordenando ahí un poquito las ideas, ¿verdad? Como te decía que la comida siempre va a ser emocional. Estemos balanceados, ¿verdad? Emocionalmente, o estemos, ¿verdad? Como pasando una tristeza o algo así. ¿Por qué comemos por emociones? Porque la comida es reconfortante. Breve, ¿por qué comes pizza? Porque sabe deliciosa. Entonces, estamos llenando la parte fisiológica, pero también la parte emocional. Ay, qué rico. Esta pizza sabe tan deliciosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente ya no es un slice, 2 slices, 3 slices, sino que hasta 4. ¿Por qué? Porque nos sabe deliciosos y estamos alimentando una parte emocional. Entonces, inmediatamente viene el tema de la culpabilidad. Ay, es que me comí 4 slices, etcétera. Entonces, en consulta lo que vemos es desarrollar herramientas para que puedas lograr disfrutar esa pizza, primero sin remordimiento y obviamente con balance, ¿verdad? Entonces, es primero tratar de concentrarse y decir, ok, voy a tomar decisiones. Me voy a comer 1, 2 slices, a ver cómo me siento, agregarle buena fibra, ¿verdad? Una buena ensalada y comer despacio, ¿verdad? Para que después no venga como ese sentimiento de culpabilidad, sino decir, ok, a ver, no me estoy yendo ni en el negro ni en el blanco. Estamos en un punto gris, ¿verdad? Que es el balance. Entonces, estoy consumiendo pizza, me está alimentando la parte emocional y fisiológica, ¿verdad? Estoy comiendo también saludable, le agregué ensaladita, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí mantenemos un balance, porque muchas veces satanizamos la comida, ¿verdad? Y eso es algo que emocionalmente nos golpea. Entonces, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Con esto vas a subir de peso, con esto vas a adelgazar. Y no, o sea, vos no vas a adelgazar porque un día comiste ensalada y tampoco vas a subir de peso porque comiste un par de slices de pizza, ¿verdad? Entonces, es encontrar ese equilibrio emocional con la comida, que eso es algo sumamente importante. Yo a mis pacientes siempre les digo, tienen que comer muy reconfortante. Parte del fracaso que tienen muchas personas con los planes de alimentación o el intento de entrar a un estilo de vida saludable es que siempre tratan de buscar todo lo light, todo lo que tenga menos grasa, menos calorías, menos. Y al final vos ves el plato y es un plato que ellos ni siquiera ven reconfortante. Ni siquiera les gusta. No les gusta. O sea, ellos dicen es como, ok, voy a comer pues un pescado al vapor que ni siquiera me gusta, con un puré de papa sin mantequilla, sin sal, con un poco de hojas de lechuga. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte
te está llenando fisiológicamente, pero emocionalmente no te llena. Entonces, empiezan a comer así todos los días, hasta que pasan 2 semanas, ¿cierto? Y vos decís, esto no es sostenible, ¿verdad? Y nos damos un atracón, que eso es otro de las, ¿verdad? Un tema muy importante, que es cuando llegamos y comemos compulsivamente porque tenemos chicha, nos sentimos mal, ya no quiero seguir comiendo así. Claro, el cuerpo lo que está buscando es algo que me llene emocionalmente, ¿verdad? Claro, eso que vos decís al final creo que es muy importante, Nati, porque cuando yo tal vez tengo emociones de tristeza o me siento sola o ¿verdad? Estoy teniendo mucha carga laboral y yo voy y acudo a la alimentación en exceso como un atracón, yo en ese momento estoy pensando que eso que yo me estoy comiendo me va a hacer bueno. Y realmente cuando yo después me hago, ¿verdad? Me como todo lo que encontré en el refri, me como todo lo que encontré en la alacena, el problema está en que yo voy a sumar la culpabilidad, o sea, ese sentimiento de culpa a todas esas emociones que yo ya tenía. Y son como 10 kilos de cemento que sentís encima. O sea, que vos decís, Dios mío, que es la parte del remordimiento, que es una sensación espantosa, ¿verdad? Y el problema aquí es que siempre sentimos como un diablito aquí que dice como, mañana es otro día, mañana empezamos de nuevo, ¿verdad? Entonces, lo importante es desarrollar herramientas. ¿Cuáles digo yo, verdad? Ahora vos me compartís, por ejemplo, las tuyas. Ok, en esos momentos donde uno se siente con mucha ansiedad o que vos decís como, necesito tragar, necesito comer algo, necesito llenar esta parte emocional porque estoy triste, estoy estresado, ¿verdad? Entonces, yo le digo a las personas, traten en la medida de lo posible de, por ejemplo, respirar, jugar con agua. Yo les digo, vayan al patio, regar las plantas, se pueden tomar una ducha, ¿verdad? Y dicen, ay, Nati, qué fácil suena eso. Pero cuando está este diablito aquí, ¿verdad? Es algo como una impulsividad, ¿verdad? Que uno no puede parar. Entonces, yo ahí les digo a mis pacientes, ok, tienes razón. Entonces, si tu cuerpo te dice, quiero una tarta de chocolate con helados, ok, nos vamos a comer esa tarta de chocolate con helados. Pero lo que va a cambiar es la forma en que te consumes esa tarta de chocolate con helados. Entonces, no es lo mismo el atracón que no te dura ni 5 minutos. Claro, estás comiendo inclusive escabullida, ¿verdad? Como escondida, como... O sea, totalmente. A sentarte, poner la mesa bien, poner tu tacita de té, de café, ¿verdad? Tomar tu cubierto y disfrutarlo, ¿verdad? Dejar que esa parte, ¿verdad? Reconfortante llegue a la parte emocional, ¿cierto? Hasta que incluso comemos tan despacio y disfrutando cada bocado que puede ser que a la mitad del queque vos digas, oye, ya llené la parte emocional, ya estoy bien, ya estoy tan satisfecho, voy a dejar eso para el día de mañana. Totalmente. ¿Verdad? Pero qué difícil bajar esas revoluciones. ¿Cómo lo logramos? Constancia, disciplina, repetirlo, repetirlo, ¿verdad? Sí, y esas prácticas que vos decís, Nati, realmente a mí también me gusta mucho aplicarlas con los pacientes y son prácticas de hecho de autorregulación. En ese momento tenemos un pico de ansiedad posiblemente muy alto. Entonces, antes de yo tomar la decisión y decir me voy a comer la tarta de chocolate, yo primero tengo que poner en práctica esos ejercicios de autorregulación. Y no para todas las personas son los mismos ejercicios o las mismas prácticas. Yo siempre les recomiendo a los pacientes, vea, haga una lista y póngase a pensar esas cosas que de repente te sacan, ¿verdad? Como, ok, voy literalmente cuando tengo ese pico, agarro las llaves, voy a la acera, camino 10 minutos, voy, la ducha, que vos decís, eso es demasiado importante, ¿verdad? Como esas cositas que a mí realmente, porque lo que mi cerebro necesita en ese momento es desligar de que vos en serio necesitas ese queque de chocolate para sentirte mejor. No, y esos picos de ansiedad probablemente duran entre 30 minutos y 40, una hora, que ya después bajan y uno es como, ok, ya ahora estoy bien, estoy tranquila y todo, ¿verdad? Total. Ahora bien, no prohibirles, no decir como, no, vamos a hacer esto, pero no te vas a comer la torta de chocolate. No, claro que sí, pero primero es, ¿verdad? Autorregularse y después sentarse más conscientes y más concentrados acerca de la tarta de chocolate, que hasta nos llega a saber
muchísimo más rica. Total, porque y la comemos en paz, tranquilo, no la comemos despacio. Yo creo que cuando uno está, ¿verdad?, en ese pico y toma esa decisión de que no me importa, me voy a comer este chocolate, me voy a comer el queque completo, ni siquiera puedes disfrutarlo. No puedes disfrutarlo. Fue tan rápido lo que comiste que cuando volviste a ver el plato ya no hay nada. Te quedaste con ese mismo antojo, entonces volvemos a ese comportamiento repetitivo, o sea, ¿qué más busco? Sí. Porque estás tratando de saciar una emoción. Entonces, yo creo que algo práctico que yo también aplico con mis pacientes es detenernos un segundo y reflexionar cuáles son esos detonantes que a mí me generan, ¿verdad? Como, ok, esto me está generando ir a comerme directamente ese queque o literalmente ya pedir el Uber y decir, bueno, ya me voy a pedir todo esto, no me importa. Entonces, yo sí creo que hay detonantes y cada uno tiene sus detonantes diferentes. Claro, totalmente. Yo creo que para mí o para cualquier persona, no sé, de repente empezar a comparar mi proceso con el de otra persona. Ok, yo veo que esa persona está avanzando más y yo no, entonces eso me detonó. O yo de repente empiezo a comparar cuerpos que son irreales con el mío, que yo tal vez, ¿verdad?, estoy constantemente con ese peso, es como, ese es el cuerpo que yo tengo que tener y de repente acabo de ver una foto, ¿verdad? Entonces eso me detona. Entonces yo creo que es importante como, ok, reflexionar y muy conscientemente cuáles son tus detonantes. Entonces yo creo que cuando ya vos detectás, hey, realmente no me sirve ver ese contenido, realmente no me sirve exponerme ante esas situaciones, yo creo que ahí ya podemos ir haciendo como ese plan de acción y decir, bueno, ok, ¿qué me detona? ¿Qué es lo que yo normalmente busco? ¿Qué planes de acción puedo hacer para autorregularme? Y yo creo que poco a poco, ¿verdad?, teniendo esa conciencia, podemos ir, ¿verdad?, tratando de no evitarlo porque no es algo que en ese momento, ese pico de ansiedad podemos controlarlo, pero sí estar preparados, sí sentir que tenemos herramientas. Y Rebe, qué fácil, ¿verdad? Porque, bueno, yo sí me considero una persona sumamente ansiosa, ¿verdad? Con ansiedad generalizada. Bueno, mi historia que en algún otro momento se las contaré, ¿verdad? A veces, cuando te digo lo del diablito, ¿verdad? Suena muy fácil y todo muy bonito llegar y decir, bueno, jugar con agua, que ya, claro, ahora yo lo aplico, me baño, juego con agua, riego las plantas, ¿verdad? Y todo eso. Pero cuando ya se torna en algo más repetitivo y cuando vos ves que esas herramientas que yo trato de aplicar, que los consejos y esto no están funcionando, es muy importante decirle al paciente, ok, primero es lunes y luego martes. ¿En qué sentido? Vamos a buscar ayuda psicológica. Importantísimo. Es muy importante. Entonces yo siempre le digo al paciente, ok, vamos a trabajarlo de manera integral con una psicóloga, ¿verdad? Para que ella te ayude. Porque aunque la gente no lo crea, ese tipo de ansiedad o esa manera de comer emocional, ¿verdad? Impulsiva, atracones, ¿verdad? Todo esa, ¿verdad?, bola de nieve que cada vez la vemos más grande y más grande y más grande, se puede deber también no solamente a que, ay, es que hoy estoy estresado, ¿verdad? O, uy, es que hoy me siento triste, ¿verdad? Eso también puede ser un bulto de cemento que estás cargando incluso desde niños. Totalmente. Entonces, hay que empezar a buscar qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en el cual yo estoy desarrollando comportamientos, ¿verdad?, enfermizos con mi relación con la comida, ¿verdad? Con esa parte emocional que todo es comida. Entonces, te pongo el ejemplo de un caso real, porque a mí me encanta hablar siempre de los casos reales. Tengo una paciente que ella tenía atracones, ¿verdad? Atracones y atracones y atracones. Entonces, yo evaluándola, dándole herramientas, no había manera. Yo le dije, bueno, vamos a ir donde la psicóloga, te recomiendo a esta psicóloga, anda donde la psicóloga, ¿verdad? Da el caso de que ella me dice, Nati, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, voy a ir a sacar mi maestría. Estando en Estados Unidos me dice, Nati, se me acabaron los atracones. Yo ya no tengo atracones. Y yo, wow, qué bueno que hemos estado haciendo, ¿verdad? Y Nati, tengo una excelente relación con la comida, ¿verdad? Estoy libre, he mejorado un montón mi composición, estoy mucho más saludable, ¿verdad? Bueno, termina la maestría, regresa a Costa Rica, ¿verdad? Seguimos viéndonos, ¿verdad? Con objetivos, ¿verdad? Empezó a vivir sola.
En eso me dice, Nati, me contrataron en una empresa. Entra a la empresa a trabajar, ¿verdad? Y al tiempo me dice, Nati, me volvieron los atracones. Y yo, ¿cómo? Ok, empecemos de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Estás con estrés, Nati? ¿Verdad? Ok, vamos de nuevo donde la psicóloga, vamos a experimentar o a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, al final, para hacer un resumen, nos dimos cuenta que a ella desde chiquitita le exigían muchísimo perfección en la escolaridad, ¿ok? Entonces, le exigían y ella encontró, ¿verdad?, un desahogo en la comida. Entonces, claro, cuando ella se sentía en una presión, en una exigencia, ella lo que hacía era hacer atracones de chocolates, especialmente con lo dulce, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se va a Estados Unidos, ella se independiza, ¿verdad? No vive con los papás, ¿ok? Entonces vive un poco más tranquila, sin la presión de los papás. Y ojo, no, o sea, lastimosamente no, ¿verdad? No es como echarle la culpa a los papás o algo así, ¿verdad? Vive tranquila, vive en paz. Cuando vuelve a Costa Rica, sigue viviendo, ya ahora sí, sola, ¿verdad? O sea, se independiza de nuevo, ya viviendo aquí en Costa Rica, sigue tranquila. Pero cuando entra a esta empresa, se ve otra vez sometida al estrés y a la presión de un jefe. Que el jefe le exigía, ¿verdad? Entonces ella, ¿verdad? Inconscientemente es otra vez la presión emocional y vuelven los atracones. ¿Verdad? Entonces, ve qué increíble, qué importancia para terminar el cuento. Se independizó y ahora está de freelance, ¿verdad? Es como, yo necesito mi vida independiente en todo sentido, ¿verdad? Y ya ella lleva por lo menos unos 5 años libres de atracones. Entonces, ve qué importante la parte psicológica, ¿verdad? Total, Nati. Vieras que esto que vos decís y el caso de esta paciente que dicha, de verdad que cuando uno ve casos de éxito en donde ya son libres de todas estas cosas, uno genuinamente se alegra mucho porque son cargas, como vos decís, que tenemos a veces desde pequeños. Sí. Muchas veces son traumas y lo que pasa con nuestros traumas es que eventualmente desarrollamos patrones de conducta de autoprotección. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí es donde entramos otra vez con esa, ¿verdad? La comida es mi desahogo. Porque entonces, de repente yo, en esos momentos donde pasó esa situación, donde vi ese evento traumático, lo que me reconfortaba a mí era la alimentación. Entonces yo busco ese confort, ¿verdad? Sí. Como, hey, eso es lo que me hace sentir bien, pero literalmente me voy a los extremos, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo tengo una emoción, ya mi conducta, mi comportamiento de conducta, o sea, ya mi memoria es, ok, te pasó esto, ya sabes qué es lo que te va a hacer sentir bien. Entonces, acudí a esa comida, acudí a ese alimento. Entonces, yo creo que de verdad hacer ese análisis y reflexionar, ok, ¿realmente esto es algo que me está pasando por el trabajo o las emociones que estoy sintiendo ahorita o es algo más profundo? Porque muchas veces nos empezamos a llenar de curitas. Sí. Y no estamos llegando a la raíz. No. ¿Verdad? Yo me pongo una curita por acá, me pongo una por acá, estoy de repente repleta de curitas y no entiendo qué es lo que me sigue pasando. ¿Verdad? Entonces, es importante llegar a esa raíz. Curar, sanar a profundidad. A profundidad. Que ahí es donde, ¿verdad? Las psicólogas hacen un papel, pero impresionante. Fundamental. De hecho, hay uno de los podcasts que viene más adelante, donde vamos a tener, a Marlene, que es una psicóloga experta en traumas, ¿verdad? Y es algo impresionante lo que me ha ayudado, ¿verdad? A mí y también a nuestros pacientes, ¿verdad? Porque definitivamente la nutrición, y nosotros como nutricionistas, pues hacemos una parte, ¿verdad? Pero los psicólogos en lo que es necesario de alimentación emocional, todo lo que sea emocional, pues es una parte, parte del equipo, ¿verdad? Fundamental para poder ayudarle totalmente a estos pacientes. Necesario, Nati, completamente necesario. Y otra cosa, ¿verdad? Que a veces también, ¿verdad? Bueno, es la parte emocional, pero también hay algo muy importante, que formamos hábitos donde nosotros de repente, ¿verdad? Ya no es si estoy triste o puede ser que estamos aburridos. Entonces, de repente llegamos y decimos, ay, estoy aburrido. Uy, qué rico unas galletas chiqui. Yo y mis galletas chiqui, ¿verdad?
uy, qué rico estas galletas chiqui, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que estoy aburrido y quiero sentirme feliz, entretenido, contento. Entonces, también va el tema de la comida. Entonces, de repente, un paquetito por aquí, un paquetito por allá, ¿verdad? Y entonces uno dice como, ay, Dios mío, sí, pero ya me he comido 5 paquetitos de mis galletas chiqui, ¿verdad? Y de ahí, y aquí estoy, y ya ahora sí, empezamos. Me siento mal porque hice eso, empieza el estoy círculo triste. de nuevo. Ese círculo vicioso, ¿verdad? Es un círculo vicioso. Entonces, era parte de lo que vos decías, detenernos y decir, ok, estoy triste, estoy aburrido, ¿qué hago, verdad? Entonces, también no es solamente tristeza, felicidad, traumas, también hay aburrimiento. O también las personas que dicen, es que yo siempre después de almorzar necesito algo dulce. Entonces decimos, y ahí empiezo como a ver qué. Entonces voy por el helado y ya me siento culpable. Entonces emocionalmente me decaigo, ¿verdad? Y entonces es ese mismo círculo vicioso. Pero lo más importante aquí es llegar y detectarlo, descubrirlo, decir, oye, aquí hay algo que yo puedo hacer por mí, ¿verdad? Para poder rescatarme, ¿verdad? No sentirme culpable, balancear, ¿verdad? Quitar tal vez esos hábitos que no me están haciendo sentir bien. Porque, ojo, comerse algo dulce después del almuerzo, yo no le veo absolutamente nada de malo. Totalmente. ¿Verdad? Lo que veo malo ahí es sentirse mal y culpable por ese algo dulce. Ahora bien, si vos me decís que ese dulcito que necesitas después de cada comida es un pie de limón o un pie de pecanas, digo, oye, qué rico. Pensemos ya bioquímicamente y en el tema de salud, ¿verdad? Triglicéridos, ¿verdad? O tal vez dicen, yo no sé por qué no mejoro mi composición corporal, o sea, sigo subiendo y subiendo y subiendo, claro, pero después de ese dulcito, después de cada comida, exactamente, es un pie de manzana o es un pie de lo que sea, un mega helado, ¿verdad? Un frozen cappuccino, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, ahora bien, podemos empezar a manejar todos esos, ¿verdad? Esos pequeños hábitos, ¿verdad? O costumbres que hemos creado. Un día de estos, ayer o antier, me llegaron una pareja que me dice, Nati, es que desde chiquititos algo que no puede faltar en mi mesa después de almorzar es el dulce, ¿verdad? Entonces, se casa y el esposo adquiere esa costumbre. Esa nueva costumbre. Entonces, empiezan a subir de peso, etcétera. Entonces, yo digo, bueno, es que eso no está mal, pero podemos escoger opciones más saludables, dulces, ¿verdad? Que primero no los haga sentir culpable y logren sus objetivos. Sí, y ahora hay miles de opciones. Eso es lo bueno. Uno va al supermercado, una sección gigante de alimentos sin azúcar. Y ojo, no es que yo siempre tenga que escoger un alimento sin azúcar, es ¿verdad? Porque ya me estaría yendo al otro extremo. Es que, ok, me encanta específicamente ese queque de chocolate de este lugar o esa torta chilena de este lugar, pero cuido la cantidad. Cuido la porción, ¿ok? No me voy a comer la torta completa, pero, lo voy a dividir. ¿Por qué no compartimos, Nati? Un quequito de chocolate después del almuerzo. ¡Qué delicia! Sí, porque, Rebe, te voy a ser muy sincera. A ver, a mí me cuesta mucho eso. O sea, si a mí me sirven el pie de limón, y nuestro favorito. O sea, yo empiezo a comer y quiero más. Entonces, a veces sí lo logro. A veces como, ok, ya estoy bien, lo voy a guardar para la próxima. A mí lo que me funciona es como compartir todos, ¿verdad? Una cucharear entre todos. Una cucharadita para que todo bien, ¿verdad? Porque muchas veces dicen como, ay, no, ¿cómo? Yo no puedo dejar o me cuesta mucho. Y todo bien, no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí es donde vengo. No hay alimentos prohibidos, ni buenos, ni malos, ni nada de esto, ¿verdad? Pero sí alimentos peligrosos. Peligrosísimos. Entonces, ¿cuál es ese alimento peligroso? Aquel que me fascina demasiado porque me sabe delicioso, alimenta demasiado mi parte emocional, pero es hipercalórico, no va acorde con mi objetivo, ¿verdad? Porque está lleno de azúcar y tal vez tengo los triglicéridos elevadísimos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ese alimento es peligroso, entonces mejor cambiar ese postre, cambiar ese alimento y optar por otras opciones, ¿verdad? Yo te voy a ser muy sincera. En mi casa no puede haber maní
Ese que trae como Los, M&M's. ajá, deliciosos. Exacto, con pasas y todo ese mix. Ay, No lo puede haber. amo. Porque si yo me voy a dormir y yo sé que hay un paquetito de esos, no duermo en paz, ¿verdad? Ajá, Entonces yo sé que en mi delicioso. casa no los compro, no los consigo. A Ujú. tal punto que si yo voy a un matrimonio, soy capaz de comerme el de todas las mesas. Bueno, nos pasó en la ¿Sabes? convención que fuimos y yo veía las mesas de todas, ¿verdad? Todos los tarritos llenos y nosotras dos vacíos, ¿verdad? Que no, deliciosos. ¿Ves? O sea, entonces eso nos pasa a todos, ¿verdad? Y sobre todo que las dos somos humanos. O sea, el hecho de que nosotras seamos nutricionistas no quiere decir que nosotros llevamos la comida, la alimentación perfecta, el ejercicio perfecto. Ajá. No, o sea, No, no no, en es serio, así. no. De verdad que no. El otro día estaba, ay no, o sea, no tuve tiempo ni siquiera de almorzar. Casa de herrero, cuchillo de palo. Ahorita con el tema de Tommy, salí en carrera aquí. Ayer me fui a cortar el pelo, todo, ¿verdad? Y de repente va Sergio a cambiar el carro, ¿verdad? A meter el carro, cambiarlo de ubicación y se vuelve y me dice, oye, comiste de la M grande, ¿verdad? Y yo, ay, sí. ¿Verdad? Es que tenía demasiada hambre, no había ni siquiera almorzado, me iba a ir a cortar el pelo y lo único que había era McDonald's, ¿verdad? Ajá, ajá. Y nada, pues él sabe que me pido mi coca sin azúcar y una hamburguesita, Sí, por lo sí. menos, ¿verdad? Y ya llego en la tarde-noche y ya me comí mi pasita de lentejas, Ajá, ensaladita, ajá, ¿verdad? Y ya todo muchísimo más balanceado. Sentir culpa, Para jamás. nada. Porque el Exacto. 90% de las veces lo hago y trato de ser muy consciente, muy consciente. Trato de concentrarme, de decir, ok, mi plato vacío, ¿verdad? Y siempre van a haber días de días, ¿verdad? Pero esa parte emocional es la que uno tiene que trabajar muchísimo con el paciente, ¿verdad? Para que no caiga en el sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Que no caiga en ese sentimiento de que lo eché todo a perder, que no caiga en ese sentimiento de que soy todo un fracaso, ¿verdad? Completamente, completamente. Ahora se me venía a la mente, Nati, yo creo que también que estábamos hablando del tema de terapia y de buscar ayuda, yo creo que a veces nos cuesta mucho alzar la banderita, ¿verdad? Ajá. A veces nos cuesta mucho entender que, hey, en serio, a veces no podemos solas, ¿verdad? A veces necesitamos pedir ayuda, a veces necesitamos enfrentar nuestras emociones y yo creo que eso nos cuesta mucho. Sí. Y en general, yo creo que los pacientes que a veces conversamos, ¿verdad? Es como... A veces veo cierta resistencia y, ¿verdad? Pero uno sabe que hay algo y tal vez uno indaga hasta que ya, ¿verdad? Como que sí, esto es lo que siento, esto es lo que pasa. Porque yo creo que parte de lo que no nos gusta confrontar nuestras emociones es por miedo y porque no nos gusta tener esas sensaciones, ¿verdad? No nos gusta sentirnos mal, no nos gusta, ¿verdad? Como confrontar a veces, oye, es que no, si yo, ¿verdad? Saco esto, de repente, ¿verdad? Me voy a sentir mal constantemente, pero es necesario porque, como mencionábamos, ¿verdad? Muchas de esas emociones o mucho de lo que estoy sintiendo puede venir de una raíz mucho más profunda. Totalmente. Y no solamente eso, la credibilidad que uno le tiene tanto a los psicólogos como a los nutricionistas. Y gracias a Dios, eso ha ido cambiando muchísimo con los años. Me acuerdo que hace años, o sea, te estoy hablando de que yo estaba chiquitita, el que iba al psicólogo es porque estaba loco. Ajá. Y hoy por hoy te puedo decir que yo a Marlene no la puedo dejar jamás, ¿verdad? Y hoy por hoy tengo pacientes que dicen, es que yo no creo en la nutricionista. Yo vengo aquí porque me trajeron, ¿verdad? Pero yo no creo en la nutricionista. Entonces, cuando ya, ¿verdad? Empieza a ver que los cambios no son tan drásticos, que los cambios, ¿verdad? Se adaptan mucho a la cultura, costumbre, gustos de la persona. Dicen, oye, esto nada más estoy cambiando como, ¿verdad? Las fichas de ajedrez las estoy moviendo un poquitito y esto no está tan terrible, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, eso con los años ha ido cambiando muchísimo, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Pero sí es muy importante que en la parte emocional la persona siempre esté como súper bien, ¿verdad? Porque de la mano también va
todo lo que vamos a obtener como resultado de la alimentación. Y acompañadas, Nati, Ajá. yo creo, o acompañados, ¿verdad? Creo que en un proceso es necesario tener esa apertura y una red de apoyo que, hey, emocionalmente no estoy bien. Bueno, primero ya por lo menos levanté la banderita, ya eso es un paso. Ajá. Y dos, mira, estoy teniendo esas emociones, me está costando, estoy luchando con la alimentación, ¿verdad? Me estoy refugiando mucho en ella. Y yo creo que tener un espacio seguro en donde yo no me sienta juzgada es demasiado importante. Sí. Porque si yo no pido ayuda y yo, ¿verdad? Estoy escondiendo esas emociones, es muy difícil también que yo pueda salir de ahí. No, totalmente, totalmente. Es muy, muy, muy complejo. Entonces, lo más importante es que las personas logren saber que no están solas y que no son las únicas que pasan por eso. O sea, a muchísima gente, o sea, en consulta lo vemos que a diario llegan personas que dicen, Nati, me siento mal, me siento culpable cuando como esto, me doy cuenta que cuando estoy triste o no como, o me voy al otro extremo, o cuando peco, que no me gusta esa palabra, ¿verdad? Cuando como algo que yo sé que tal vez ya lo juzgué por malo, me siento fracasada, dejo todo botado, ¿verdad? Y esa parte emocional nos llega a perjudicar muchísimo, ¿verdad? Sí. Otra cosa es que desde el mismo desconocimiento que muchas personas tienen, ¿verdad? Porque nosotros no venimos con un manual de cómo alimentarnos, ¿verdad? Todo nace en casa, con hábitos, costumbres y todo eso, ¿cierto? Ok. Entonces, como las personas no saben, se sienten como muy inseguras, ¿verdad? Y temen mucho al cambio tan drástico que pueden llegar, según ellas, digamos, a tener con buenos hábitos de alimentación y todo esto. Entonces, es también como, ¿verdad? Tomar ese primer paso para decir, no, ok, tengo que cambiar hábitos de alimentación, ¿verdad? Yo sé que no me he venido alimentando bien, ¿ok? Voy a ir donde alguien que tal vez me oriente bien, ¿verdad? Pero todo eso es muy importante. Totalmente, totalmente, Nati. Sí, yo creo que podemos tal vez compartir con todos los oyentes y los expectantes, tal vez ejemplos o prácticas que podemos, recomendaciones que podemos darles a ellos cuando sabemos que estamos teniendo una alimentación en donde me estoy refugiando en la alimentación, que es algo que vemos mucho en la consulta y que muchas veces se sienten solos, muchas veces les da inclusive vergüenza hablarlo con nosotras, ¿verdad? Y eso es algo importante, siempre van a contar con un espacio seguro porque lo es, sí, ¿verdad? Totalmente. No, yo creo que a veces sienten temor de sentir juzgados por la nutricionista, como, uy, no, es que va a decir que cómo es posible o cómo es que estoy fallando. O tengo vergüenza. Entonces creo que es importante como dar esos ejemplos prácticos de cómo podemos hacerlo, cómo podemos empezar. Y no solamente eso, que se me olvidó antes que estaba dándole la idea, que como no venimos con un manual debajo, ¿verdad? Con uno, ¿verdad? De cómo alimentarnos, es porque muchas veces lo hacemos inconscientemente. Ya es hora de almorzar, ok, me sirvo aquí, ¿verdad? Y también hay que reconocer entre hambre emocional y hambre fisiológica, ¿verdad? Entonces, muchas veces dicen, Nati, es que vieras qué raro. Yo en la tarde tengo estas ganas y estos atracones tan terribles, ¿verdad? Pero te das cuenta que cuando preguntas más o menos la alimentación a diaria, ves que desde el desayuno viene una alimentación, ¿verdad? Deficiente. Muy baja en proteína, malos negocios, ¿verdad? Entonces se junta el hambre con las ganas de comer en la tarde cuando el cuerpo dice, en serio necesito comida, ¿verdad? Entonces, recordemos que primero la alimentación o el hambre, perdón, fisiológica es cuando sentís ese huequito en el estómago, te suena el estómago e incluso un tip, ¿verdad? Es cuando vos decís, uy, qué rico, me puedo comer una manzana o qué rico, qué sé yo, el arrocito, los frijoles, la carne. En cambio, el hambre emocional es aquel cuando el deseo por comer algo es muy específico. Específico, exactamente. Por ejemplo, quiero y necesito ese
Chiqui. Esos chiqui. Esa torta de chocolate con helados, ¿verdad? Son deseos muy específicos. Claro. Y normalmente son muy altos en azúcares. O muy altos en grasas, frituras, ¿ok? Si a esa persona en ese momento que tiene hambre emocional le ofreces una manzana, probablemente va a decir, nah, o sea, eso no se me antoja, eso no lo quiero. Eso es hambre emocional, eso es hambre, ¿verdad? Que hay que, bueno, ok, empezar de nuevo porque tenés ese tipo de hambre, qué es lo que está pasando, estás con estrés o todo lo que hemos venido hablando en el podcast, ¿verdad? Pero reconocer que el hambre fisiológica es cuando sentís, ¿verdad? Ese huequito en el estómago te ruge, ¿verdad? Y vos decís, ok, ya viene la hora de almuerzo, con razón, ya tengo hambrita. Te sentás y dices, uy, qué rico, qué delicia, ¿verdad? Y cualquier cosa en ese momento vas a decir, bueno, perfecto, ya esto es para saciar mi hambre fisiológica, ¿cierto? Claro. Totalmente. Y también, Nati, yo creo que el hambre fisiológica podemos inclusive, como vos decís, analizar. ¿Realmente he comido suficiente durante el día? O posiblemente ese día hice más ejercicio o estoy empezando, ¿verdad? Ese nuevo estilo de vida y de repente digo, uy, qué raro, como que me da más hambre. Entonces yo tal vez no me detengo un momentito a identificar, ok, bueno, sí, hice ejercicio, es que no he incluido suficiente cantidad de carbohidratos o me he saltado tiempos de comida y tal vez llego a la tarde y estoy en ese desafío. ¿Qué es? Emocional, es hambre fisiológica, pero entonces siempre como detenernos y analizar, porque a veces el tema del ejercicio me pasa con muchos pacientes, es como, hey, verás que me está dando mucha hambre últimamente, y yo, claro, es que estás empezando a hacer ejercicio. Y ese exceso de hambre lo convierte en ansiedad, y es donde empezamos, ay no, o sea, es tanta el hambre que tengo que yo voy a empezar y de repente te ves con un baguette, ¿verdad? Con natilla o lo rellenas con cualquier cosa y te haces un mega sándwich y ya, ¿verdad? O sea, todo eso. Incluso los buenos y malos negocios, ¿verdad? Que yo digo a las personas, busca alimentos que te den más saciedad, ¿verdad? No es lo mismo tal vez comerse 3 tortillas de maíz, ¿verdad? Que comerse unos de esos biocakes, de esas galletitas de arroz. A mí no me llenan nada, ¿verdad? Entonces me satisface más las 3 tortillas, le agrego huevito con vegetales, etc. Entonces a veces me dicen, Nati, es que vieras que tengo mucha hambre. Y yo, ok, a ver, ¿cómo ha estado tu alimentación hoy? ¿Cómo ha estado tu hidratación? ¿Qué tanto ejercicio hiciste? ¿Verdad? Entonces es como, ay, no, Nati, es que me comí un paquete de galletas con jamón. Claro que vamos a tener demasiada hambre porque son malos negocios, son alimentos que no llenan, ¿verdad? Tienen tienen un vaciamiento gástrico súper rápido y ahí nomás tenemos demasiada hambre. Entonces, por eso siempre recomendar, bueno, tratemos de incluir los vegetales en el desayuno. ¿Cómo voy a comer ensalada en el desayuno? No, es simplemente los huevitos con espinaca, tómate unos huevitos rancheros, ¿verdad? Con tus tortillas o algún alimento que a vos te sacie, el gallo pinto, ¿verdad? Tener muy buenas meriendas y siempre que sean reconfortantes. ¿Por qué reconfortantes? Porque te va a alimentar también la parte emocional. Completamente. Si al final empezás desde un inicio del día a consumir alimentos que no te van a saciar y tampoco van a saciar la parte emocional, claro, en la media tarde es donde te estás deseando comerte todo el queque de chocolate, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Rebe, demos como así, como un repaso, alguna recomendación para todas aquellas personas que tal vez sienten a través de este podcast que están teniendo una alimentación emocional o que se sienten como, ¿verdad? Como que el barco se les hunde, que no saben por dónde iniciar. ¿Qué podemos decirles? Yo creo que primero es recordarles a todos que no están pasando estas situaciones solos. Muchos vivimos estas situaciones en silencio y ni siquiera las compartimos, ¿verdad? Entonces, primero, alzar la banderita. Hey, estoy teniendo estos comportamientos de conducta. Estoy refugiándome mucho en la alimentación. ¿Qué hago? Entonces, yo creo que ese es el primer paso, porque si nosotros no aceptamos que estamos teniendo, ¿verdad? Como estos comportamientos, yo no voy a poder empezar a trabajarlos. Entonces, lo número uno siempre como abrir, contarle a tu nutricionista, contarle a alguien en tu familia para sentir también ese apoyo y esa compañía. Sí, totalmente. Y lo que decías, o sea, que no están solos, que siempre hay soluciones, ¿verdad? Sí. A veces dicen, no, es que yo ya no tengo solución, ya mejor me conformo a esto, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, es como una carga de cemento
emocional, que es, Ay, ¿verdad? sí, Que terrible, está ahí todos terrible. los días. Y saber que de verdad son capaces de quitarse eso y vivir libremente, ¿verdad? Entonces, que busquen ayuda psicológica con una nutricionista que siempre se acople, ¿verdad? Que eso es muy importante a lo que andan buscando, a las soluciones que andan buscando, que no busquen dietas, ¿verdad? Que más adelante, de hecho, vamos a estar hablando de las dietas de moda. Ajá. Y que busquen ayuda, porque no hay nada más lindo en este mundo que poder vivir una alimentación libre, ¿verdad? Sin ese peso emocional, sin culpabilidad, y no solamente eso, ¿verdad? Vivir balanceado, que vos decís, de verdad he pasado mucho tiempo sin atracones, que he pasado mucho tiempo sin esa ansiedad, sin esa frustración, sino que soy libre de escoger los alimentos que yo quiera, que he podido entender que es de frecuencia, de cantidad, de balance, que estoy logrando mis objetivos, que he mejorado mi salud, ¿verdad? Completamente, completamente. Yo creo que también podemos repasar, Nati, algo que hablábamos bastante acerca de qué prácticas puedo hacer o qué plan de acción puedo tener para autorregularme. Entonces, como que yo siempre le digo a los pacientes, haga un diario o una lista y escriba, ok, bueno, estas son las cosas que a mí me han funcionado, la ducha, salir a caminar, hacer una llamada de SOS, compartir con alguien, empezar a leer un libro. Entonces, esas prácticas tenerlas muy a mano, porque la idea también es estar preparadas o preparados cuando, ¿verdad? Yo tengo ese pico de ansiedad. Y también analizar muchos los detonantes, que eso es importante, ¿verdad? Como cuidar mucho el corazón de uno. Yo creo que algo que a mí me detona, no exponerme a esa situación, no exponerme a ver ese tipo de contenido, porque sé que me detona. Sí. Entonces ya, ¿verdad? Yo conociendo y teniendo como eso sobre la mesa, nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? A no llegar a tener que acudir a ese pastel o a esa alimentación tan emocional y refugiarme en la comida. Sí, porque es mucha frustración lo que uno siente, lo que las personas sienten, ¿verdad? Que a veces dicen, o sea, me ahogo, porque es eso, es como siento que me ahogo, que ya no puedo más. Es increíble la cantidad de pacientes que llegan y es como, Nati, lo he intentado todo, ¿verdad? Ok, ¿qué es todo? No, si yo he hecho la dieta esta, la dieta, No. Eso no va a sanarte, ¿verdad? Te va a sanar la psicología, te va a sanar la alimentación libre, balanceada, ¿verdad? Eso es lo que realmente te va a sanar, que te vas a llegar a tener un balance tanto emocional con la comida como, ¿verdad? Por dentro. Ay, totalmente. Qué belleza. Bueno, Rebe, ya terminamos este podcast. La próxima tenemos más podcasts buenísimos. Venimos con dietas de moda, ¿verdad? Para todas aquellas personas que lo han intentado, hasta la dieta de la piña, ¿verdad? De la lechuga. Y bueno, nos vemos próximamente. Nos vemos. Chao.